Bien, continuamos con los temas en este mes de abril de este apasionante año 2025. En el ámbito geopolítico suele hablarse de dos tipos de guerra que no son convencionales, como son las guerras híbridas y las guerras de baja intensidad. En el tema de hoy nos vamos a centrar sobre las características de lo que son las guerras de baja intensidad. Y lo vamos a enfocar no solamente del plano militar, sino que nos vamos a enfocar más bien en el plano humano, en el desarrollo de la persona. Una de las características bélicas de las guerras de baja intensidad consiste en la desinformación, en la manipulación de la información. De manera que a través de esta desinformación se puede llegar a anular la capacidad operativa de un enemigo. Este tipo de estrategia bélica está relacionado con la psicología y a su vez influye en el ámbito de las emociones. Entonces estamos, por lo tanto, ante un tipo de guerra donde no se utilizan armas, ni fusiles, ni bombas, ni misiles nucleares, nada de nada. Por el contrario, se trata de una técnica de guerra que es más bien silenciosa y se desarrolla dentro de la guerra psicológica, lo que a su vez tiene consecuencias en el desarrollo del campo de batalla. Uno de los métodos empleados en este tipo de conflicto bélico consiste en introducir la confusión, pero teniendo en cuenta que este tipo de confusión es de naturaleza muy variada, que va desde la desinformación social, desinformación o manipulación de la información política, manipulación de la información económica, que puede llegar hasta el ámbito militar, que es de donde viene la palabra guerras de baja intensidad. Esta manipulación de la información no solo se utiliza en el terreno militar, sino que va mucho más allá y consiste en que a través de un proceso de confusión, es decir, de la forma como se manipula la información, se consigue modificar las costumbres sociales. Y el siglo XX y lo que estamos viviendo del siglo XXI lo estamos viendo, cómo se han modificado costumbres, todo a través de una manipulación de la información tremenda. Y esto se consigue a través de la ingeniería social. Este tipo de manipulación de la información está basado en las nuevas ideologías, las cuales son capaces de alterar casi por completo las costumbres sociales que se han mantenido a lo largo del tiempo, a lo largo incluso de siglos. Por ejemplo, hemos visto cómo la ideología de género ha transformado no solo las costumbres sexuales y sociales, sino que ha cambiado la forma de pensar de la mayor parte de la población. Y esto se ha conseguido, por ejemplo, a través de la ideología woke, que ha sido muy atacada. Por ejemplo, desde que Donald Trump llegó al poder, pues ha dado un golpe bastante duro a la ideología woke. También a través de la ideología de género, cómo se ha impuesto de una manera notable la transexualidad, incluido el transhumanismo. El resultado de esta imposición ideológica que se ha llevado a cabo a través de poderosos medios de comunicación, los cuales no nos podemos hacer los ingenuos, todo está subvencionado. Todas estas ideologías, cómo se está imponiendo, todo está subvencionado, está muy bien pagado. Entonces, ha creado grandes fracturas en la sociedad, estas nuevas ideologías. Ahora bien, no debemos olvidar que el éxito que han tenido estos movimientos ideológicos se debe en gran parte no solo a los medios de comunicación, sino que estas ideologías destructivas, porque son claramente destructivas, se han impuesto sobre un estamento social cuya base cultural está basada en el ateísmo. Es decir, estas ideologías, la cultura woke, la ideología de género, la transexualidad, homosexualidad, esto no ha surgido por casualidad, sino que ya en décadas anteriores se venía imponiendo una forma de cultura cuya base era claramente el ateísmo, negar cualquier idea o concepto de tipo sobrenatural.
Observamos, por lo tanto, el extraordinario poder que tiene la manipulación de la información, la cual, como hemos dicho, está generosamente subvencionada. Está dirigida y controlada por una élite formada por grandes corporaciones multimillonarias, que son quienes forman el llamado Estado profundo o también el nuevo orden mundial. Y este tema es de tal importancia que, por ejemplo, Daniel Stulin, que es un oficial, exoficial de los antiguos servicios de inteligencia de la KGB soviética, Daniel Stulin no duda en calificar a estas corporaciones del Estado profundo como de estructura verdaderamente satánica. Entonces, la pregunta que nos surge ante esto, ¿qué o quién se mueve detrás de todo esto? En temas anteriores hemos hablado de todo esto, pero podemos resumirlo en que son estas poderosas compañías, corporaciones, quienes están llevando a cabo esta deconstrucción, esta destrucción total de lo que ha sido la civilización humana. Entonces, esta satanización de estas élites corporativas que denuncia Daniel Stulin, este ex agente de inteligencia, confirma una realidad que todos estamos observando, como es una lucha a muerte entre dos frentes ideológicos. Por un lado, estas bases ideológicas que hemos descrito antes tienen como objetivo establecer una sociedad humana basada en el ateísmo y también en la destrucción genética de la raza humana. Y por otro lado, hay otro grupo que intenta salvar la civilización occidental basada en el cristianismo y en la tradición cultural grecorromana, porque Europa se ha construido en base a estos principios, en base al cristianismo y en la tradición cultural grecorromana. Entonces, aquí en este punto, la verdad es que no deja de ser sorprendente que en la medida en que estas ideologías, la cultura woke, ideología de género, transexualidad, transhumanismo, todo esto se ha impuesto en la cultura occidental. Y en esa misma medida se observa un aumento de la proliferación del satanismo en el mundo occidental, lo cual coincide con una notable decadencia del espíritu religioso en la sociedad, porque la decadencia de este espíritu religioso es observable en todo el aspecto. Da lo mismo que uno sea católico, protestante o lo que sea. Hay una decadencia total. Y esto se refleja en la profanación constante de todo lo que es sagrado. Tomando como referencia todo esto, observamos que en el control de la sociedad humana se ha conseguido un control total de la desinformación. En la prensa, o sea, actualmente los medios de comunicación están comprados prácticamente todos. También es cierto que hay periodistas que son independientes y informan, a la medida de lo posible, la información que dan es bastante buena. Pero en general, la televisión, la prensa escrita, la radio, la televisión, todo está controlado, todo, salvo algunas excepciones. Entonces se ha conseguido un control total de la información, que es la desinformación. Y es la técnica, y esta es la técnica que se utiliza en las guerras de baja intensidad para vencer al bando enemigo. Esta técnica de guerra ha permitido infiltrar casi todas las estructuras de la sociedad humana. Se ha infiltrado en la política, en los partidos políticos, en las agrupaciones, en las sociedades anónimas, sociedades privadas, empresas, en el ámbito de la medicina, en todos los ámbitos se ha infiltrado. Y se ha infiltrado a través de la ideología que hemos dicho, la ideología de género, la cultura woke, el revisionismo histórico. Todos los documentos, yo como historiador no dejo de asombrarme, que casi no me lo creo, cómo se está construyendo una historia que la lleva a cabo la llamada izquierda. Es el revisionismo histórico. Lo lees y no te lo crees. Oiga, pero esto no ha existido nunca. Pero se impone como verdad. Entonces, hasta el punto de que ni siquiera la Iglesia, la que fue todopoderosa, la Iglesia católica, ni siquiera la Iglesia se ha librado de esta contaminación ideológica.
Todo esto se ha conseguido, y todo esto esta imposición ideológica se ha conseguido sin disparar ni una sola bala, sin disparar cañones, sin cazabombarderos, nada, sin ataques nucleares, no, nada. Solo se ha conseguido con la desinformación. Sin embargo, esta guerra ideológica de baja intensidad, llevado a cabo por las sociedades secretas, ha permitido infiltrar de una manera silenciosa. Esto se ha llevado a cabo no con grandes revoluciones y guerras y muerte y destrucción de ciudades. No, nada de eso. Se ha conseguido de manera silenciosa. De manera que todo tipo de asociaciones y sociedades, tanto públicas como privadas, han sido infiltradas. Y a través de esta infiltración han podido cambiar muchos aspectos de la sociedad. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿De qué forma podemos enfrentarnos a una situación que cada vez es más crítica, más complicada, cada vez es más compleja y difícil de percibir y de luchar contra ella? Porque el tema es muy complicado. Entonces, sin olvidar que actualmente son frecuentes las persecuciones por razones de fe, por razones morales, éticas. Entonces, ¿de qué manera podemos enfrentarnos a esta situación de la pérdida de la libertad personal que cada vez es más acusada, más evidente? Para poder enfrentarnos a una situación de conflicto, en este caso tenemos que seguir la misma estrategia que sigue el enemigo para infiltrarse en todas las instituciones humanas y religiosas del mundo. Hay que seguir la misma táctica que siguen ellos. Es aquí donde nosotros debemos aplicar en lo personal algunas de las características que se aplican en las guerras de baja intensidad. Son 5, las características son 5, pero yo he escogido 3 que son las que más se aplican o se acoplan a este tema que estamos tratando. Las 3 características son la unidad de acción, la adaptabilidad, de adaptarse, y la perseverancia, que es la constancia. En el primer punto, que es la unidad de acción, vemos que el Estado profundo, el nuevo orden mundial, está imponiendo por la fuerza de los hechos un nuevo estatus social que nos guste o no, vamos a tener que aceptarlo, vamos a tener que tragarlo, nos guste o no. Esto ya comenzaron hace ya un par de décadas. Esto se inicia ya claramente a partir de la década de los 90, hace 25 o 30 años. Pero ya a raíz del 2000 ya se aceleró esto de una manera tremenda. Todos tenemos que, es decir, ¿en qué consiste esta imposición del Estado profundo? Que todos tenemos que aceptar por la fuerza la ideología de género. Tienes que aceptar el aborto, si no lo aceptas, pues la gente se echa sobre ti. Te acusan de intolerante, de intransigente, de rígido, etcétera, etcétera. Tienes que aceptar la eutanasia, porque hay mucha gente y hay que eliminar a la gente. Y tienes que aceptar la transexualidad, si eres binario o no binario. Hasta este personaje que viste de blanco del Vaticano, que le llaman el Papa Francisco, lo acepta también. Yo recuerdo una entrevista en la televisión, eran unos 6 o 7 jóvenes, aquello fue tremendo. Un joven le dice que él era no binario y el otro que era binario. Y Francisco les dice, sí, no, si Dios te ha creado binario o no binario. Es decir, la misma Iglesia Católica está profundamente contaminada con las nuevas ideologías. Ahora bien, dentro de este apartado hay que tener en cuenta que esta élite masónico-satánica, y al decir satánico estoy diciendo lo que hay, o sea, esto no es una broma o una cuestión imaginativa mía, no, en absoluto. Entonces, esta élite masónico-satánica, como es el Estado profundo o el nuevo orden mundial, toda esta labor de imposición de estas ideologías que son destructivas de la sociedad, todo esto no sería posible llevarlo adelante si no tuviera bajo su control a la Iglesia. Algunos exalumnos me dicen, algunos antiguos alumnos, ya profesor, ¿por qué insiste en el tema de la Iglesia? Pues ahora lo estamos viendo. No es posible llevar a cabo esto si no controlas a la Iglesia.
podemos decir que esto no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando. Pero pensar así es un gran error, es un error de base que desmonta toda la estructura de control al que estamos sometidos actualmente socialmente. Y lo que está sucediendo, este sometimiento en Europa es impresionante, verdaderamente impresionante. Personalmente suelo insistir con bastante frecuencia en la importancia de tener controlada la Iglesia. Es decir, si la Iglesia no estuviera bajo el control de la élite mundial, el Estado profundo no tendría ningún poder para someter ideológicamente a la sociedad. Es decir, los muchos millones de creyentes, si la autoridad de Roma, el Papa o los obispos le dicen, señores fieles, no obedezcan las normas, que todos cerraron, los primeros que cerraron los templos fueron los obispos. Pero si la autoridad de la Iglesia dice, señores, no nos vamos a someter a esa normativa, el nuevo orden mundial no triunfaría nunca. Por esta razón, esta es la razón por la cual el Estado profundo ha conseguido infiltrar en la Iglesia a sus agentes, en este caso en la figura del llamado Jorge Mario Bergoglio, conocido como Papa Francisco. Entonces, el Estado profundo dio un golpe magistral, tremendo, imponiendo una serie de agentes en el Vaticano. ¿Para qué? Para que esta deconstrucción, esta destrucción de la sociedad se pueda llevar a cabo. Entonces, ¿cómo lo consiguieron? Que es la pregunta que nos hacemos. Pues infiltrando a sus agentes en todas las entidades sociales, en los estamentos de poder, en los partidos políticos. Una prueba de ello es ya los partidos políticos de izquierda o derecha están en la misma línea, piensan exactamente igual y siguen las mismas direcciones. Antes había claras diferencias entre la izquierda y la derecha, ahora ya no. ¿Por qué? Porque los partidos políticos han sido infiltrados. Entonces, con esto han conseguido desmontar los principios morales que hasta hace poco ha sido la base de la cultura occidental. Es así de simple. Entonces, este primer punto, que es el que estamos tratando, que es la unidad de acción, que debe caracterizar a un grupo para que sea fuerte frente a amenazas externas, ya lo consiguieron desmontar, lo han desmantelado. Y esto se puede comprobar si las autoridades de la Iglesia se hubieran negado, hubiera fracasado el encierro al que fue sometido toda la sociedad mundial. ¿Qué es lo que sucedió? Que esa unidad de acción que tenía que seguir en la Iglesia no mantuvo su unidad en la fe, no ha mantenido, no ha sido fuerte en la unión al Evangelio. ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado es la enorme decadencia en la que se encuentra la Iglesia Católica. Bueno, la Iglesia Católica y todas las iglesias. Da lo mismo que sean evangélicos, protestantes, adventistas, presbiterianos, lo que queráis. La Iglesia Católica está en absoluta decadencia y con síntomas de que va a desaparecer. Como estructura política, no estamos ahora hablando de la fe. Como estructura de la política, la Iglesia manifiesta todos los signos, hay suficientes evidencias de que la Iglesia va a quedar desmantelada. Repito que esto es diferente al tema de la fe, porque las personas que tienen fe se van a mantener en su sitio. Entonces, aquí se cumple, por lo tanto, una de las características de las llamadas guerras de baja intensidad. ¿Cuál es? Que la unidad de acción que debiera ser ha sido desmontado. Dicho en pocas palabras, los malos, los realmente malos, los que luchan en contra de la unidad de todo, los malos estaban unidos en su unidad de acción para destruir la sociedad. Los malos están unidos, mientras que los llamados buenos estamos divididos y cada uno por su lado. Por eso triunfan los malos. ¿Por qué? Porque están unidos. Estas ideologías que se han infiltrado no consiguen sus objetivos solamente provocando conflictos, altercados, terrorismo, etc., sino que lo consiguen manipulando la información, manipulando el conocimiento.
¿Con qué objetivo? Pues el objetivo no es otro que destruir la unidad que hay entre los enemigos que atacan, que en este caso serían el bando de los buenos. En fin, el bando de los buenos es, entre comillas, vamos a decirlo así, para entenderlos. Pero los malos son efectivos porque están unidos. Por otro lado, estamos viviendo un tiempo donde nos enfrentamos a persecuciones que proceden de quienes no comparten la parte moral y espiritual del ser humano. Y esta persecución, la persecución que ya se está manifestando claramente, procede tanto de estas ideologías que hemos mencionado como del mismo interior de una iglesia apóstata infiltrada. Algunos se van a sentir incómodos o escandalizados. No. La Iglesia Católica en estos momentos es claramente apóstata. ¿Por qué? Porque está profundamente infiltrada por agentes que no pertenecen a la Iglesia, pero que se visten, ya sea de obispo, de sacerdote o de cardenal. Entonces, estamos ante una Iglesia Católica que es claramente apóstata. Es un periodo que ya está descrito en textos del Apocalipsis, en textos bíblicos, que no vamos a entrar ahora porque nos desviaríamos del tema, pero es una realidad. Entonces, ante estas presiones de ambos lados, de parte de quienes manejan las ideologías y de parte de una iglesia que ya es apóstata, claramente apóstata, nos preguntamos entonces, bien, tenemos una lucha por parte de unos y de otros, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para sobrevivir a esta presión social? Pues una respuesta puede ser formar pequeños grupos de personas creyentes a través de grupos de oración o como queramos llamarlo. Los cuales, ahora, yo siempre he dicho, los grupos tienen que ser de muy poca gente, tienen que ser de escaso número y conocerse entre ellos, entre nosotros, por decirlo así. Pero tienen que actuar de la misma forma que actúan los comandos militares, los comandos de élite en el ámbito militar. Los que forman ese grupo de oración tienen que ser sigilosos, prudentes, no revelar su identidad ni su ubicación. En estos momentos la cosa está todavía, digamos que aceptable, pero en breve tiempo, 1 año, 2 años, más, menos, no hablemos de tiempo concreto, sino un tiempo no determinado. Las persecuciones van a ser claras y manifiestas. Entonces, quienes forman ese pequeño grupo reducido, es decir, para que nos entendamos, todo manifiesta de que vamos hacia un periodo del siglo I, II y III después de Cristo, donde las persecuciones eran, te jugabas la vida. Entonces, los que pertenecen a estos pequeños grupos de oración para mantener la fe, la tradición, todo lo que hemos recibido, no conviene aceptar a cualquiera. Tienen que ser personas que saben a lo que se juegan. Es decir, las personas que pertenezcan, que pertenecerán o pertenezcan a estos grupos de oración, tienen que tener un perfil bajo. Un perfil bajo quiere decir no llamar la atención. Donde vayas, no llames la atención por ningún motivo. Esto supone que la situación actual que nos toca vivir no queda otra que tener bastante formación. Es decir, antiguamente pues los creyentes eran personas que creían en algo, creían en Dios y era suficiente. Hoy ya no sirve eso, no vale eso. Una persona tiene que tener una formación. Y una persona que no se forma es porque no quiere. Entonces, estos pequeños grupos de oración deben ser gente sana, gente equilibrada. No a cualquier loco que en los grupos de oración dice que acaba de ver a la Virgen Santísima o a Dios en no sé qué, ahí en un árbol. No. Cuidado con esa gente. Cuidado con esa gente que no es gente equilibrada. Entonces, esta unidad de acción que caracteriza las guerras de baja intensidad no son el resultado de una improvisación, sino de una disciplina personal. Y si falta esa disciplina en nuestra vida, seremos destruidos sin piedad. Vamos al segundo punto. En la segunda parte de las características de las guerras de baja intensidad es la adaptabilidad, es decir, muchas veces el mundo te pregunta, oye,
que una persona que ha cambiado de casa, de ciudad, ¿cómo te adaptaste? ¿Cómo te has amañado? ¿Cómo te encuentras? Y pues, oye, mira, me voy adaptando. Esa es la adaptabilidad. Segunda característica, la adaptabilidad. Adaptarse. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un comando militar tiene que conocer a la perfección la zona geográfica donde se va a mover. Es decir, tiene que conocer, adaptarse al terreno, saber si el terreno es montañoso, si es un terreno llano o si quizás es un terreno de tipo pantanoso. Entonces, si no conoce bien el terreno, si no se adapta a eso, el fracaso de esa operación militar está asegurada en términos absolutos. Ese comando va a fracasar. Tiene que conocer los caminos, dónde van a ir, dónde está ubicado el objetivo que tienen que derribar o que tienen que llegar, cuál es el clima, en qué tipo de temperatura media suele haber en esa zona. Tienen que conocerlo todo tipo de detalle. Un solo detalle que no conozcan puede hacer fracasar una acción militar. Entonces, en el tema que nos afecta, se requiere que las personas que se enfrentan a una situación donde la fe y la creencia está prohibida, tienen que adaptarse a una situación de tensión social y tienen que conocer el ambiente, qué es lo que pasa y tienes que saber que si sacas la mano derecha o la izquierda puedes tener problemas. Entonces tienes que conocer ese ambiente. Lo que quiere decir que es importante ser observador, observar detalladamente todo lo que está sucediendo a tu alrededor y no dar ninguna pista personal que permita ser identificado por el enemigo. Por ejemplo, personas creyentes que llevan un signo religioso como puede ser una cruz, una medalla, un crucifijo o la imagen de un santo, una estampa, lo que sea, y que esos signos los muestran claramente, eso puede permitir ser identificado inmediatamente por el enemigo. Esto suele pasar en los aeropuertos. Yo en los aeropuertos, cuando pasas ya la zona de control, a más de uno le han hecho quitarse una medalla o lo que sea. Pero eso es bueno o es malo. No se trata de si es bueno o malo, sino que empezamos a vivir un ambiente donde todo eso se ataca. Entonces la persona tiene que ser astuta, tiene que saber adaptarse al terreno. Entonces lamento decir que estas personas no son adecuadas para formar grupos de oración, en cuanto que con los signos externos, en una situación de persecución, expondrías en riesgo a la vida de todos los que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque eres fácilmente delatable. Yo recuerdo un poco estudiando en historia el tema de los primeros siglos del cristianismo, sobre todo en Roma capital, que era donde se expandía más el cristianismo. Cuando se iban a reunir en las catacumbas, algunos de los creyentes, los cristianos, de los recién convertidos, vigilaban, hacían una especie de exploración del terreno, de la calle o el lugar, para ver si pudiera haber alguien que está vigilando detrás de una mata, un árbol. ¿Para qué? Porque era necesario que para poder entrar, si había alguien vigilando que no lo detectaban, entonces alguno de los cristianos entraba en las catacumbas y si alguien los estaba espiando, sabían que allí estaban reunidos. Entonces venían los guardias, los soldados, los legionarios romanos y no dejaban vivo a nadie. Entonces los cristianos se ponían en vigilancia para que no fueran detectados. Uno estaba en la puerta, el otro daba una vuelta, y entonces decían, no, de momento no hay nada, podemos ir. Es decir, ¿por qué? Porque un simple error suponía que desaparecía toda esa comunidad que muy posiblemente iban a celebrar la Eucaristía de esa época, ¿no? Fijaros la importancia que esto tiene. Como podemos observar, estamos viviendo ya un tiempo donde las personas de una fe madura son las que tienen que marcar el camino a los demás. ¿Por qué afirmo esto? Pues porque desgraciadamente la gran mayoría de las personas se mueven dentro de una religiosidad sentimental. Y con los sentimientos, están bien, los sentimientos son buenos, pero con los sentimientos no se va a ninguna parte. En el ámbito de la fe, no.
Yo lo siento, yo en este aspecto soy muy duro, pero la mayor parte de la gente vive en una religión sentimental, de los sentimientos. Ay, me gusta, no me gusta, qué lindo, que no sé qué. Eso no sirve. Eso en la fe no sirve. Las personas con una fe madura que lo asumen personalmente, lo manifiestan como decir, ¿de qué manera una persona manifiesta la fe? Predicando no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues ahí tenéis a los evangélicos que se pasan todo el día gritando y manifestación de que el Señor nos perdona. Todo eso está muy bien, pero la fe no es eso. Entonces, la fe realmente madura, ¿de qué manera se manifiesta? ¿Cómo se demuestra? Pues por tu forma de vida, por tu forma de vivir. Una persona equilibrada, que no vas montando escándalos, ni de borracheras ni de nada. Entonces, cuando todos son... yo, por ejemplo, he observado personas que muestran una actitud religiosa muy marcada en sus devociones. Pero en su vida personal resultan ser personas déspotas, maleducadas, groseras. Entonces, ¿por qué? Porque sí, cuando están en un oficio religioso se manifiestan muy devotos, muy devotas, pero salen de ahí y su forma de vivir no es adecuado a lo que dicen que creen. Pues bien, lo mismo que en el primer punto, la forma de actuar no hay que llamar mucho la atención, adaptarse al medio, observar el ambiente que te rodea para no delatar la línea de acción que estás siguiendo. Por ejemplo, en Londres, Inglaterra, hace poco detuvieron a una mujer que estaba en silencio delante de una clínica abortista. Es decir, no estaba haciendo nada, solamente como si estuviera en la parada del bus porque tiene que esperar al bus que llega. Pero la policía detectó que estaba haciendo algo de oración. Y está en la cárcel, cuidado. O sea, estamos ligando a eso. Está en la cárcel. Y otra mujer en una situación parecida la han condenado a 2 años. ¿Qué delito? Por la fe, por su creencia. Entonces, no hay que dar signos para evitar que las situaciones se completen. Ahora, que en algunas situaciones no quedará otra, bien, pues bueno, pues ahí no queda otra, ¿no? Pero a ser posible hay que evitar todo esto. Más de una vez algunas personas me han criticado y se han echado contra mí acusándome de todo. ¿Por qué? Porque yo he dicho, llegará un momento en que no se debe llevar ningún signo religioso porque te van a encarcelar. Entonces, claro, algunas personas me han atacado. No, es que hay que manifestar, hay que ser mártires. Y yo siempre digo lo mismo. Vamos a ver, señora, caballero. El mártir es elegido por Dios para ser mártir. Pero usted no tiene potestad para elegir decir, yo, que soy la reina de los mares y no sé qué, yo me voy a manifestar que soy mártir y expongo aquí una medalla del Santo Cristo de los Dolores y para que me mate. No, usted, señora o señor, usted no tiene ni idea de lo que dice. Yo nunca respondo a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque confunden el exhibicionismo, son personas exhibicionistas, lo confunden con la imprudencia de estar donde no deben, porque hay mucha gente que está donde no debe estar. Bueno, el tercer y último punto ya acabamos. Finalmente, el tercer punto que caracteriza las guerras de baja intensidad, ¿cuál es? La perseverancia. ¿Somos perseverantes? No. ¿Somos constantes? No. Este es el problema. Nos desanimamos enseguida, nos cansamos enseguida, nos quejamos constantemente. No somos perseverantes y por eso no evolucionamos y nuestra vida va de fracaso en fracaso hasta la depresión total. Sí, hasta la depresión. Una persona que no es perseverante se desanima, se abandona a sí misma. Es muy importante la perseverancia porque está relacionado con la esperanza. Bien, vamos a ello entonces.
Vamos a poner un ejemplo. Un comando en acción de guerra tiene fe en que van a conseguir ese objetivo porque el capitán, el teniente o el coronel les ha dado esa misión. Entonces, tienen fe de que van a conseguir el objetivo. ¿Y qué les motiva? La preparación que tienen, porque a un comando de 5 o 6 soldados de élite necesitan una preparación técnica, electrónica, física, psicológica. Entonces les motiva el éxito de que van a conseguir la misión. Puede que alguno de los 6 que forman el comando caerá muerto. Eso incluso uno mismo lo puede matar, pero les motiva, les ilusiona el objetivo a conseguir. Esta es la perseverancia que se muestra en una preparación física y militar. Entonces, ante los cambios que vamos a vivir en breve, donde no existen garantías de libertad personal ni tampoco de libertad, porque la libertad se está cortando cada vez más, esto supondrá una estrategia de adaptarse. ¿Cuál? La perseverancia. La perseverancia en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Y quien no esté dispuesto a seguir esa dinámica no va a sobrevivir. Y en este caso no me refiero a que morirá físicamente, no. Me refiero a que la mayoría no van a soportar la presión psicológica, anímica, afectiva. Y esto requiere una preparación. Una preparación ante los cambios que uno va a vivir, ante los cambios que se avecinan, ante los cambios que nos toca vivir a cada uno. Esta perseverancia está estrechamente unida a la esperanza. Si eres perseverante, significa que la esperanza está a tu lado. Y la esperanza está sujetada por la fe de que voy a conseguir esto. Caeré, he fracasado, pero no importa, yo sigo adelante. Entonces, la esperanza está sujetada por la fe. ¿La fe de qué? No solo la fe religiosa, que sí también es, pero la fe de que voy a conseguir ese objetivo. Me va a costar un mes, un año, 4 años, no lo sé, pero lo tengo que conseguir. Esa fe da fuerza a la esperanza y a la perseverancia. Entonces la pregunta es, ¿por qué perseveramos? ¿Por qué? Pues porque tenemos esperanza de que vamos a seguir adelante. Y si no perseveramos es porque no tenemos esperanza, porque somos flojos, vagos y nos cuesta hacer un esfuerzo. Por lo tanto, no tenemos esperanza y como no tengo esperanza, no tengo fe en nada. La fe de conseguir algo es un estímulo que nos permite seguir adelante, sin olvidar que al faltar la fe, si falla la fe, no me metas en este lío, es que no, yo no puedo, yo creo que no lo voy a conseguir. Claro, si no tienes fe, tampoco tienes esperanza, porque sabes que no lo vas a conseguir. Y entonces no tienes fuerza para seguir adelante. Te quedaste atrás. Y a veces uno pues tiene duda, oye, pues yo no sé si lo voy a conseguir, tengo dudas, pero bueno, mira, voy a seguir a ver hasta dónde llego. Bueno, pues eso también es un estímulo. Por lo tanto, y finalmente vemos la importancia que tienen estas virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Podemos decir, pero eso son virtudes teologales. Sí, pero es que esas virtudes teologales son virtudes humanas también, en el sentido en que uno tiene que poner el esfuerzo. Si tú no tienes perseverancia, no es posible conseguir nada. Montas un pequeño negocio, un pequeño local que vendes lo que quieras, algo de comida, algo de un plato para comer, lo que sea, vendes algo, unos dulces, lo que quieras. Empiezas con casi nada. Al principio te va mal, pero al principio siempre hay pérdidas. Pero tienes la esperanza de que voy a seguir adelante. Entonces, si no tienes perseverancia, no vas a seguir adelante en el negocio. No vas a triunfar. Entonces, por algo será que en las estrategias que se llevan a cabo, por algo será que en estas estrategias, esta técnica que se lleva a cabo en las guerras de baja intensidad, la perseverancia es una de las líneas maestras para conseguir el objetivo final. Perseverar.
aunque uno de los soldados muera, pero los otros sigan, porque forma parte del sacrificio que tienen que hacer. Pues bien, este era un poco el tema que quería desarrollar y que hemos desarrollado en este tema, ¿no? Creo que es un tema interesante, y es interesante porque se acopla, se adapta a lo que nos toca y nos va a tocar vivir dentro de muy poco. Así que dejamos aquí el tema y continuamos en otro momento. Venga, un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.